Ok, igual recuerde que la clase siempre queda grabada y además queda en la plataforma Moodle por si alguien no entendió o alguien quiere verla otra vez o si a alguien le queda alguna duda o si simplemente no puede estar en clase y la quiere ver en la tarde, pues ahí está el trabajo, ¿no? Ahí pueden verlo por la plataforma o también en mi canal de YouTube. Bueno, entonces tenemos para hoy el paramilitarismo en Colombia. Eh, Precisamente viendo este tema, digámoslo de alguna manera, eh, intentando explicarles a ustedes cómo funciona el paramilitarismo en Colombia, pues nos hemos tocado con algunas situaciones, en los momentos, me están pidiendo ingreso aquí a otro estudiante. Perfecto. Nos hemos encontrado con, hola Laura, sí, ya está ya anotado. Nos hemos encontrado con una situación actual. Y es que dentro de todos los escándalos que hay por paramilitarismo y política, sería ya prácticamente los últimos temas del año, sería la realidad nacional actual, eh, pues hay elementos de estos, del paramilitarismo, que ocurrieron hace aproximadamente 20, 25 años y que hasta hoy, hasta antier precisamente, salió a la opinión pública. Yo creía de pronto en algún momento cuando les estaba haciendo esta guía, yo dije, de pronto les estoy enseñando mal, o de pronto estoy yéndome mucho a la parte subjetiva propia. Normalmente ocurre esto, que en temas como tan humanos, uno puede llegar a caer en el error de creer que, o de enseñar como profesor, mejor, como colombiano, diría yo, más que como profesor, como colombiano, enseñar esos temas de pronto desde la vivencia, desde la experiencia, más cuando uno de alguna manera ha tenido en su vida personal y familiar, ha tenido cercanía con estos temas. No de la mejor manera, claro. Eh, Me doy cuenta con las noticias que salen que ahora le abrieron otra investigación más al señor Uribe. Ahorita está pues en la casa, en su finca por cárcel, casi una ciudad por cárcel de lo grande. Pues hombre, llegamos al tema y el tema resulta que vuelve a salir el nombre del tipo, explicando el origen de esos temas, a lo cual yo decía entonces no estaba tan incorrecto como yo pensaba. Porque, de alguna manera, ¿por qué lo digo? Regálenme dos, que es de Santiago de Santiago de Greco. ¿Por qué lo digo? Porque esos temas de alguna manera tocan fibras muy sensibles de la gente. Y, como les digo, históricamente es el tema en el cual yo y varios de mis profesores nos formamos. Porque en la época del paramilitarismo duro en Colombia, los profesores que les dictan a ustedes tendrían más o menos la edad que tienen ustedes hoy. Es decir, estos temas que vamos a ver ahorita, como el paramilitarismo, eran los temas que sonaban en la radio y en la televisión cuando yo estaba más o menos cursando grado noveno, grado décimo. ¿Ve? Entonces, de alguna manera que empiezan a ser más vivenciales para uno y creía yo que podía caer en el error de explicarles o de no explicarles este tema, sino de irme por la parte afectiva. Pero cuando me doy cuenta que la noticia de ayer es que otra vez le abrieron investigaciones a este tipo de eventos paramilitares de hace 20, 25 años, pues uno se da cuenta realmente que no estaba tan descachado como uno creía. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese tema del paramilitarismo. Es muy complejo y aquí apenas vamos a ver una puntadita de lo que es, ¿no? Esos temas que han dado para hablar años, décadas enteras. Nosotros aquí apenas en esta clase vamos a tocar como los puntos claves del paramilitarismo y no más. Entonces, lo primero que hay que hacer es una diferencia, porque casi siempre llegamos a caer en el error de pensar que paramilitares y guerrillas son lo mismo. Y no, inclusive es todo lo contrario. Los paramilitares se crearon en contra de la guerrilla y a favor de los militares. Eso se llama paramilitarismo. Esa palabrita para, que siempre le ponen antes de una palabra, por ejemplo, paramilitarismo, quiere decir a favor de. Esa expresión para antes de una palabra
quiere decir a favor de, o en beneficio de, o en relación a. ¿Listo? Esa palabra paramilitarismo, pues, de alguna manera quiere decir es eso. Eh, Cómo los movimientos eran en relación a o a favor de los militares en Colombia, y obviamente en contra de su enemigo, digámoslo, natural, era la guerrilla. ¿Listo? Muchachos, regálenme 2 minutos porque sí me va a tocar el los audífonos porque aquí ya empezaron también a hacer clase y casi no puedo escuchar lo que les estoy diciendo. Regálenme 2 minutos, no me demoro, ya traigo los audífonos, ¿ok? No me demoro nada. Listo. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan, muchachos? ¿Sí, sí me alcanzan a escuchar? Sí, 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 profe. señor. Ahora sí, yo también ya no oigo más. Qué pena, es que el problema de tener familia de profesores, que por ejemplo mi esposa ahorita también empezó una clase y ella la dicta en inglés y en español y ella tiene niños de primaria y yo de bachillerato. Entonces, se oye ella y me oyo yo, me oigo yo y entonces no podemos hablar bien. Bueno, además uno empieza a gritar más porque cree que ustedes no lo están escuchando y sí. Bueno, ay, regalen los momentos que acabaron de llegar 2 muchachos y creo que esta ya es la última entrada porque, pues ya no le podemos dar más tiempo. Mm, listo. Y esto se fue. Listo. Entonces, como veníamos hablando, el paramilitarismo casi siempre tenemos digámoslo, el error de creer que son iguales que la guerrilla y no. Es obviamente todo lo contrario. Y es algo que no es solo de Colombia. También hay que hacer esa aclaración. Este fenómeno no es colombiano netamente. Si usted me dice a mí el paramilitarismo en Colombia existe desde la época de sus abuelos, desde que los liberales, perdón, desde que los conservadores mataban a los liberales y los conservadores eran los que estaban en el poder, eso era un paramilitarismo. Lo que pasa es que le daban otro nombre porque esa palabra en los años 40 pues no existía. Es una palabra de finales de lo que les digo yo, finales del siglo XX, que era mi época de colegio, y comienzos del siglo XXI, que es la época de ustedes. Es una palabra relativamente reciente, ¿ven? Entonces, el paramilitarismo ha existido en Colombia en muchos momentos, pero no solamente aquí, o sea, paramilitarismo ha existido en África, paramilitarismo hubo en Europa, paramilitarismo hubo en Argentina, en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, acuérdense de las dictaduras, y de alguna manera el paramilitarismo es una palabra hoy que engloba muchos fenómenos antiguos y que si uno empieza a mirar qué pasaba antes y qué pasa hoy, uno dice, pues tiene relación. Lo que pasa es que hoy los llamamos de esa forma y antes los llamábamos eh, pájaros y chulavitas cuando eran conservadores. Luego en Argentina lo llamaron dictaduras, en África lo llamaron etnias raciales, pero a la hora de la verdad era eso, eran grupos ilegales que hacían lo que el Estado legalmente no hace. Entonces, el paramilitarismo, por eso aquí les hago la definición, suele definirse como la mano negra de los organismos legales de control. Es decir, los paramilitares eran aquellos que hacían lo que los militares legalmente no podían hacer. Y pues obviamente su forma, digamos, de actuar, pues era completamente ilegal, pero uno sabe que estaba apoyado por entes legales. ¿Cómo así? En los años 90, vuelvo y repito, no era extraño, de pronto ustedes no vieron esto, ojalá que no lo hayan visto,
Pero no era raro que, por ejemplo, ustedes escuchen que sus papás contaban o hablaban de casos en los cuales le decían, ah, sí, es que cuando yo era pequeño mi mamá no me hacía entrar a las 6 de la tarde porque apareció un muerto en el barrio. Uno sabía que un fin de semana siempre aparecían unos muertos tirados arriba en el codito. O uno sabía que habían unos muertos que aparecían tirados ahí en la cancha de fútbol o al frente de la iglesia y uno dice, bueno, pero ¿por qué ocurría eso? Y ahí es donde empieza a ocurrir elementos como el paramilitarismo. Eh, ¿Por qué? Pues porque ellos se convierten en los elementos que hacen cumplir una ley que es la de ellos, no es una ley, digámoslo, una ley oficial, sino es una ley de ellos, mm, y que de alguna manera tienen el apoyo del ejército. ¿Por qué? Porque muchos grupos paramilitares han sido financiados, o bueno, no creo que tanto financiados, pero sí han sido aprobados por el ejército, obviamente, y por la policía. Obviamente, en ningún lado van a decir eso, decir eso hoy es pues nadie te lo va a creer. Tú en ningún lado vas a encontrar un general de la República que diga, sí, yo firmé para que compraran armas para los grupos paramilitares de La Guajira. En ningún lado van a decir eso, pero uno sabe que así era, porque eran cargamentos de armas militares que nunca llegaban a las bases militares y que luego aparecían los muertos. Ustedes saben que afortunadamente la tecnología ha avanzado y hay algo en las balas que es el gerial y a partir de la herida y de los restos de pólvora en el cuerpo cuando hay algún muerto, o de los fragmentos de bala que pueden saber qué tipo de bala era y a qué arma pertenecía, tipo CSI, eso sí lo hacen legalmente hoy. Hoy la tecnología sí da para eso. Y pues eso ha demostrado que muchas de esas balas utilizadas en muchas masacres, pues han sido balas que han sido entradas legalmente a Colombia y registradas como uso del ejército. Entonces uno dice, ah, ok, ¿cómo así que usted me dice que nunca aprobó un grupo paramilitar, pero las balas de los 15, 30 campesinos muertos aparecen disparadas por gente del ejército? Entonces ahí es donde uno dice, no, no fue un militar el que le disparó, pero fue un paramilitar. ¿Y cómo hizo el paramilitar para obtener esas armas que eran legales del ejército? Pues es donde entra la pregunta, ¿no? Inclusive esto se da a escalas grandes y a escalas pequeñas. Por eso yo les decía que uno normalmente cae en el error de hablar esto de forma pasional, porque esta desafortunadamente fue el fin de la historia colombiana del siglo XX y es ustedes hoy ustedes con la sociedad que están viendo las repercusiones de ese paramilitarismo de los noventas. Tanto así que la noticia de antier es que otra vez le volvieron a hablar en un proceso judicial al señor Álvaro Uribe, ahora por paramilitarismo, que ya llevaría dos. El primero por compra de testigos, que por eso es que lo tienen ahorita en la casa, y el segundo, que sería ahora por apoyar a grupos paramilitares. Y uno lo puede apoyar inclusive sin hacer nada, uno ya lo está apoyando. ¿Por qué? Porque si yo sé que una persona, por ejemplo, es un militar, digámoslo, un policía común, y yo veo que el tipo se toma, digamos, la justicia por sus propias manos y empieza a hacer asesinatos en mi barrio, y no lo estoy deteniendo o no lo estoy informando o no estoy ni siquiera diciendo, oiga, hay una persona, pues yo también me vuelvo cómplice de eso. Y parece que eso es lo que le están imputando ahorita al señor Uribe. Cuando el señor Uribe era gobernador de Antioquia, hubo una masacre muy grande y muy fea en un pueblo que se llamó El Aro, curiosamente donde hoy quieren hacer la represa de Hidroituango, en Ituango, hace parte del municipio, de la municipalidad de Ituango, en la cual durante 6 días los paramilitares se tomaron un pueblo que era El Aro, mataron a casi 17 campesinos, violaron casi a 35 mujeres, asesinaron niños, quemaron las cajas del pueblo y curiosamente fueron unos días antes de las elecciones de presidencia
el ejército estaba desplegado, el ejército sabía lo que iba a pasar. El alcalde del pueblo dijo, nos llegaron amenazas, vengan a protegernos. Nunca llegaron. Inclusive hay testimonios que en esos 6 días de matanza, 5 días de matanza, bajaron 2 helicópteros, uno del ejército y uno de la gobernación, encima del pueblo y nunca hicieron nada. Entonces, lo que ahora le van a investigar al señor Álvaro Uribe es, porque él era el gobernador de Antioquia en esa época, si usted sabía lo que pasaba y habían denuncias previas de lo que podía pasar y además hubo movimientos del ejército en esa época, ahí en ese lugar donde fue la masacre, ¿por qué no hicieron nada? Pues parece que ahora el tipo le va a tocar ir a la fiscalía a hablar sobre, a la Corte Suprema a hablar de ese tema. Obviamente a la fiscalía no, porque sabemos que el fiscal es amigo de él, entonces digamos que la Corte Suprema por eso no quiere soltar ese proceso. Y por ese motivo, ustedes que escucharon la noticia la semana pasada, es que el abogado pidió que esos procesos los tomara la fiscalía, porque el fiscal es amigo de Uribe. Entonces, pues un amigo no va a incriminar a otro amigo, sobre todo del talante que significa tener un amigo como Álvaro Uribe, ¿no? Pues de alguna manera, vuelvo y repito, yo creí que estaba siendo de pronto muy injusto, pero pues vean que las noticias me muestran que era así. Entonces, el paramilitarismo fue eso en Colombia. Más o menos en qué época empieza el paramilitarismo a finales de los carteles de la droga, es decir, más o menos entre el año 92, 90, Pablo Escobar muere en el 93 y muchos de esos, digamos, de esos movimientos paramilitares van a tomar el apoyo de narcotraficantes de La Guajira, de Córdoba, y van a ser financiados por narcotraficantes que antes eran del combo de Pablo Escobar o de los Rodríguez Orejuela, y además por empresas legales, por ejemplo, los ganaderos de la costa caribe. ¿Por qué van a estar financiados por esa gente? Porque la guerrilla, recordemos, ya no era esa guerrilla inicial, esa guerrilla de ayuda al pueblo, sino que pues la guerrilla se ha convertido en un problema para Colombia y pues se ha vuelto una banda de delincuencia a nivel Colombia bastante amplia. Y lo que hacía la guerrilla es que paraban en algún momento, montaban un retén en la mitad de la carretera y cogía 50 carros y se los llevaban secuestrados a la gente. A ellos que le llamó pescas milagrosas, porque se los llevaban una semana secuestrada a la gente y si usted era un campesino, un profesor que iba en su carro de vacaciones y paró la guerrilla, pues lo dejaban libre porque ellos sabían que usted no era, pues que de dónde le iban a cobrar a usted. Pero le decían pescas milagrosas, que es porque de pronto en esas 50 personas secuestradas, cogían uno o dos ganaderos que sí eran de plata, o cogían uno o dos militares que eran de fuerza, o cogían la familia de algún político de la zona. Entonces a eso sí les decían, venga para acá, que los vamos a secuestrar más tiempo, y empieza toda la historia que ustedes han escuchado de tantos hombres y mujeres secuestrados que han sido asesinados a manos de la guerrilla. Entonces, por ese motivo y porque además los guerrilleros que empezaron a extorsionar a muchos dueños de fábricas, ganaderos, empresarios, que para abrir un localito, entonces la guerrilla le decía, si no quiere que le quememos un local, tiene que darnos 1 millón de pesos mensuales. Y el hombre a lo sumo podía vender 1 millón de pesos para pagar el local, 1 millón de pesos para vivir él y 1 millón de pesos para darle a la guerrilla. Por todo eso, es que el paramilitarismo empieza a coger fuerza. Estos tres personajes que aparecen en la guía son los hermanos Castaño. Fueron uno de los paramilitares más fuertes del norte de Colombia, hermanos los tres, y curiosamente creo que fue si no estoy mal, que ahorita está en la cárcel en Estados Unidos, mandó a matar al hermano que era este. Este señor que llamó Carlos Castaño, él se llama Miguel Castaño, y él, si no estoy mal, se llama Gilberto Castaño, creo que eran los tres. El que está muerto, como les digo, él fue uno de los líderes más importantes del paramilitarismo en Colombia y lo mandó a matar su mismo hermano. O sea, imaginémonos cómo era que cuento ahí. Y obviamente, ¿por qué? ¿Dónde entra el señor Álvaro Uribe en esta historia?
Cuando él era gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, que ya sabemos y de las guías que ustedes han dado cuenta, hemos empezado a hablar de que toda su historia política ha estado mezclada entre lo legal y lo ilegal, y muchos de sus movimientos políticos han sido apoyando o beneficiando a grupos de narcotraficantes o a grupos de paramilitares. Creo en el año de 1992, creo que era cuando él era gobernador de Antioquia, un programa que se llamaba Las Convivir, Asociación Comunitaria de Vigilancia Rural Convivir. ¿Qué era Las Convivir? Era simplemente un grupo en el cual yo le decía a la gente, o yo como, digámoslo, como Álvaro Uribe, yo permitía que el campesino cualquiera fuera a una base militar o a una estación de policía a tomar clases de defensa personal, digámoslo, pero de defensa personal en armas, y yo del Estado colombiano, de la plata de los impuestos, compraba armas para darle a esos campesinos, para que esos campesinos aprendieran a defenderse de la guerrilla. Esa era más o menos la idea de Las Convivir. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso a nivel internacional es un delito, y un delito grande, porque usted como fuerza pública, usted no puede darme armas a un civil, porque primero eso que pagan es para que personas expertas sepan, o sea, ejército y policía, y naval y aérea. Dos, porque las personas, digamos, civiles, no tienen la capacidad de maniobra y no van a responder legalmente cuando hay un muerto. En cambio, el Estado tiene que responder que hay un muerto. Y tres, porque básicamente las convivir que convirtieron fue en un asunto en el cual yo sapeo al que me cae mal. Y yo sapeo al que me cae mal e invento que era guerrillero, para que vayan en la noche unos señores en una camioneta sin placas, porque le quitaban las placas, y le dijeran, tienen 3 horas para irse de acá, porque si no lo vamos a utilizar de abono para las matas. Entonces, ese fue el problema y de eso se trata la guía. Entonces, aquí nos hablan, lastimosamente le muestro esta escena, de lo que les voy a mostrar ahorita, que es esa masacre por la que están investigando a Álvaro Uribe. Claro, Álvaro Uribe no mató a nadie, y además, yo no creo que Álvaro Uribe le haya disparado a alguien la primera vez, no sé, pero sí es cierto que por culpa de esas acciones que él tomó como gobernador, permitiéndolas convivir y todo, fue que ocurrió esa masacre. Además, era la que los decía, esa masacre era anunciada, ya se sabía que iba a pasar, y aún así el tipo no hizo nada, ¿no? Por eso es que lo están mostrando. Les voy a mostrar en este momento este video del señor Ariel Ávila, que es un politólogo de Colombia, muy interesante, con deducciones muy fácil de entender, además es estudiante egresado de la Nacional, entonces debe ser bueno porque los de la Nacional somos buenos. Entonces, pues vamos a mirar qué nos va a contar sobre ese tema en particular, que vuelvo y les digo, yo creía que ya se había solucionado, y pues ayer a las 2 de la tarde sale esta entrevista, lo cual quiere decir que no se ha solucionado del todo. ¿Listo? Voy a intentar entonces que ustedes escuchen, me van a decir que se escucha o no, ¿vale? ¿No se oye? No, profe. Nada, nada, nada. A ver, es que yo sé que hay una forma acá. Regálenme, les dejo de compartir un momento para que ustedes oigan aquí el video, pero no sé cómo es. Bueno, si no, no hay problema. Si no, yo les paso el video yo les paso el video por la plataforma para que lo puedan ver ustedes en la casa. Pero, intentamos. Acá. Múltiples participantes. Profe, y si desconectan los audífonos y pone el video, así No, por ya los intentar. desconecté. Ah, Por eso es que yo sé que ya nos ha pasado con en otra clase que ponen el video y no que oye. Venga, a ver, ya le moví algo. Venga, a ver, ahora sí. ¿Sí se oye o no? No, profe. Nada. Solamente que. ¿Dónde? ¿Qué puede parar esto? Yo sé que hay una forma en la cual uno puede parar para que ustedes oigan. Porque también me ha pasado.
No, esto por aquí no es. Bueno, muchachos, igual, si no se puede lo que les digo. Yo este video también que lo comparto en el YouTube, aquí de, perdón, en la plataforma, o sea, solo me oyen a mí, ¿cierto? Yo les comparto igual el enlace del video para que lo puedan ver, que habla precisamente de esa masacre que yo les puse en la guía. Venga, a ver, yo que le pudiera mover a esto. A ver, opciones avanzadas. Varios puedan hacerlo. Venga, a ver, intentemos cambiándole esto. Eh, ¿Ya o nada? No, profe. Mm, Independientemente de quién pone la denuncia, independientemente contra quién se Ya, pone la profe. denuncia, eso está en la total Ya. impunidad. Ah, ok. Y es necesario ¿Y pueden ver investigar el video o no? quiénes participaron y por ¿Solamente lo qué oyen? dejaron hacer esa Ajá. masacre muchas autoridades, porque estábamos en un periodo ¿Y electoral. ahora sí se ve? Sí, pero no se escucha. ¿No que escucha? No. Ay, no me diga. O sea, antes que escuchaba y ahora no. Ajá. Nada, tampoco. No. No se No, oye. profe. No. Ay, muchachos, bueno, no, me toca subirle que el video. No hay otra forma. Voy a intentar así. ¿Tampoco? Nada. Profe, si le pone subtítulos. ¿Tiene subtítulos? Pero si lo alcanzan a ver. La más fácil, profe. Es que creo que queda muy pequeño los subtítulos por lo que se está compartiendo pantalla. Vengan a ver. Sí. ¿Sí alcanzan a verlo ahí? ¿Los subtítulos? Ok. No, profe, yo no veo nada. Ah, 97.
¿Listo? Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí rápidamente, porque ya me dije que quedó un minuto, pues nos habla del tema que ustedes, nos habla del tema, perdónenme, que ustedes van a ver en la guía. Entonces, en la guía nos habla de varias masacres que ocurrieron en Colombia, inclusive esa por la que van a juzgar a Uribe otra vez. ¿Listo? Pues, esa era más o menos como una puntada grande. La próxima semana volvemos ya a hablar de temas paramilitares más específicos y su relación con la política, que es lo que ustedes ven hoy en noticias. ¿Listo? Bueno, si hay dudas, inquietudes.